Muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos y hermanas, por servirnos de esta preciosa manera, dirigiéndonos en la adoración al Señor. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. Si estuviese visitándonos recientemente o por primera vez, le doy personalmente la bienvenida. Siéntase en casa. Al resto de la familia, gracias por atender el llamado de estar aquí, creciendo juntos en su palabra. Voy a pedirles por favor si pueden abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Y allí, en el capítulo 1, si me pueden abrir sus Biblias, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 19 al 27. ¿Están ahí? Muy bien. Y dice así: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira adecuadamente, atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los enfermos, a los huérfanos, y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Oremos y empecemos este tiempo juntos, hermanos. Padre, hemos leído tu palabra y venimos a ti con humildad a pedirte tu guía y tu ayuda para poder crecer en ella y ser edificados más en ella. Por favor, habla a nuestros corazones. Usa tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad en nuestras vidas en esta mañana. Padre, que podamos recibir, aceptar, entender, Señor, y obedecer tu llamado a no ser solamente hacedores de tu palabra, pero oidores de tu palabra, pero hacedores también. Que te glorifiques en nuestro tiempo juntos, Padre. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. Algo marcó mi caminar con el Señor. Muchas cosas han marcado mi caminar con el Señor o mi caminar en una vida cristiana. Una vez aceptado el Evangelio y creído el Evangelio, sabiendo que tenía claro quién Cristo es y lo que hizo en mi lugar, siendo esa la acción que marcó y empezó mi caminar con Dios, hubo una segunda acción que realmente también solidificó lo que yo ya había creído Dios había hecho en mi corazón. Y fue cuando llegué a entender que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces, porque es la palabra de Dios perfecta
y sin error, dada para poder conocer a Dios por medio de ella y poder conocer esta realidad en la cual vivimos en Cristo. Entonces fue hasta ese momento cuando la coloqué como autoridad de mi vida, que entonces mi manera de vivir la vida cristiana completamente cambió. Cuando hablamos de hacer oidores o hacedores, tiene que ver con el rol que tú le has dado a la palabra de Dios en tu vida, a la Biblia, a las Escrituras. Entonces, eso es, ser cristiano tiene que ver con tomar ciertas determinaciones a través de ese proceso. Una vez conocido Cristo, quién Él es y qué hizo por mí, y abrazar las buenas nuevas del Evangelio, ser salvo y convertido, luego viene un caminar en la vida cristiana. Y ahí una de las marcas principales es cuando entendemos, leemos, confirmamos que la Biblia clama ser la fuente de la revelación de Dios para que podamos vivir la vida cristiana. Y cuando a ella, porque Dios es perfecto y es su palabra, la coloco como mi autoridad, como autoridad sobre mi vida y empiezo a vivir de acorde a ella, eso lo cambia todo, lo cambia todo. Vivir con la Biblia como autoridad sobre tu vida no es algo que debiera sorprender. Hay muchas cosas que tú en la vida común y corriente colocas como autoridad sobre tu vida. Me acuerdo un jefe que tuve una vez, era indirecto, pero era el jefe, yo era el ¿cómo se dice? El gerente de proyecto dentro de una fábrica inmensa, y ese jefe era una empresa en Costa Rica que es de Estados Unidos de microchips, y nosotros estábamos haciendo un proyecto dentro de la planta. Y entonces ese jefe supremo de la planta llegó y dijo, Serocó, nos vio a todos los que estábamos en la reunión, nos volvió a ver y dijo, ustedes no están aquí para pensar, ustedes están aquí para hacer exactamente como yo les digo hacer. Nos volvimos a ver, como usted me está volviendo a mí, volviendo a ver a mí, como acabo de leer, acabo de escuchar bien, ¿verdad? Y entonces él lo volvió a repetir y lo volvió a dejar muy claro. Ustedes están aquí para acatar según yo les diga, no para pensar. No piensen, si piensan va a haber accidentes, va a haber problemas y no se va a lograr. Necesito que simplemente escuchen y obedezcan. Habíamos ingenieros, arquitectos, había un montón de distintas personas súper preparadas, y el hombre, el gerente, lo que estaba dejando claro es que él tenía un plan para hacer las cosas y lo que necesitaba era personas que tomaran su rol y obedecieran su plan. Ahora esa persona es la completa responsable de toda la planta y tenía claridad de qué es lo que cada uno de nosotros teníamos que hacer. Lo que teníamos que aceptar era si íbamos a obedecer su autoridad y someternos a ella y caminar conforme a ella. Cada uno de ustedes y yo tenemos distintas figuras de autoridad en nuestras vidas, y cuando hay autoridad, no hay dos en autoridad. Normalmente uno debe de acatar a aquel que está en la autoridad. La Biblia se presenta como la fuente perfecta sobre el conocimiento sobre Dios para cómo vivir la vida. Y nosotros lo que podemos hacer es o aceptarla o rechazarla. Hemos estado aprendiendo sobre discipulado. El discipulado, cuando nos volvemos discípulos de Cristo, llegamos a entender que Cristo hizo posible una nueva autoridad, una nueva realidad para ti y para mí. Una nueva realidad en relación a Dios y en relación al mundo. Y Él hizo posible esa realidad. Entonces el discipulado, dice este autor, que se trata sobre volvernos más sobre cómo somos en Cristo, lo que ahora somos en Cristo. Si decía que ahora en Cristo hemos sido crucificados con Cristo, la vida cristiana es sobre cada vez yo volverme como alguien que está muerto a sí mismo y está crucificado con Cristo, pero ha vuelto a nacer, ha vuelto resucitado con Cristo también, tiene vida nueva.
Entonces vivir mi vida cristiana es volverme más como eso. Si la Biblia dice de que yo soy un seguidor de Cristo, que soy un buen siervo de Cristo, hemos visto varias metáforas. Entonces el discipulado tiene que ver con encontrándome progresivamente cada vez más reflejando la realidad que dice la Biblia que en Cristo ahora yo tengo. Seguir a Cristo, entonces yo quiero atravesar las nuevas cosas que voy viviendo siguiendo a Cristo, volviéndome más como la realidad que Cristo hizo posible para mí, un seguidor suyo, un buen siervo suyo, estar vistiendo de mi Cristo. Ahora el Evangelio ha hecho posible que yo pueda vestirme de Cristo y desarropar el viejo Manrique, quitar las nuevas maneras, las viejas maneras de pensar y ponerme las nuevas. Y eso es un proceso que tenemos que estar haciendo conscientemente. Empezar a llamarle lo que la Biblia llama malo como malo y dejar de pensar lo que el mundo le llama bueno como bueno si la Biblia no le llama bueno. Y es todo un proceso, es todo un caminar, se le llama el proceso de la santificación, volvernos más santos como Cristo es. La semana anterior vimos sobre ser piedras vivas y hablamos que la casa espiritual que Dios forma poniendo en esa estructura todos los creyentes, va edificándola y va agregando nuevas piedras vivas a esa estructura. Y vimos de que esa nueva estructura, la casa espiritual, la iglesia, tiene un sacerdocio, una vocación, y ese sacerdocio es santo, a vivir apartados mientras vivimos juntos, apartados para Dios, con una función, con un propósito, ofrecer constantemente sacrificios espirituales a Dios. Y lo estudiamos la semana anterior, piedras vivas. Tú y yo estamos diseñados para vivir juntos como piedras vivas, con la gran piedra viva como la fundación de nuestra iglesia, con Cristo como autoridad, con la palabra de Dios, viviendo ese sacerdocio santo, haciendo esa serie de sacrificios para la gloria de Dios. Y esa es nuestra realidad. Ahora hay un problema. Quiero que veas esa pared allí, esta que está aquí. Entonces, si ves esos distintos ladrillos unidos, quiero que visualices eso como esa casa espiritual, esas piedras vivas. Y escoge uno, porque ese eres tú. Y escoge otro, y ese soy yo, y eso somos cada uno de nosotros, sosteniendo la estructura, amalgamados, unidos, pudiendo lograr dar un servicio para la gloria de Dios. Hay un problema. No sé si ves en esa pared, esa manchita blanca que está ahí en el centro. Si ves allá arriba, ves esas manchitas blancas que están allá arriba. O si ves allá arriba, ves otras. ¿Las ves? Eso es un problema. Eso se llama calcinificación. Eso es cuando el calcio se empieza a florecer, o fluorescencia. Eso es cuando un componente de ladrillo, un componente de la mezcla empieza a salirse por distintas razones. Si usted deja eso continuar y no lo para, se vuelve un problema. Bueno, hay un problema en la iglesia cuando pensamos en la estructura, que es una casa espiritual, que algunos miembros de la iglesia piensan que pueden ser oidores de la palabra, pero no hacedores. Y eso es un gran problema. Porque dice Santiago que hay de dos. O estamos caminando en desobediencia, o tal vez la fe no es verdadera. Y lo que estamos hablando es de un no creyente, que no ha sido convertido, y por eso él no obedece. Y eso se vuelve el tema cuando hablamos de ser hacedores, no solo oidores de la palabra de Dios. Y eso pone un peso sobre cada uno de nosotros, porque esto yo puedo ser en algunas áreas posiblemente ese ladrillito que está sacando calcificación. Hoy en esta mañana lo que quiere Dios que nos preguntemos es en qué áreas estamos no encontrándonos como hacedores. Y la gran bendición del texto es una promesa de bendición. Dice el texto que si no solamente somos oidores, pero hacedores, habrá bendición en todo lo que hacemos. Entonces hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con una preciosísima realidad. Y el texto nos habla de ser hacedores de la palabra de Dios. El primer versículo dice así: esto lo saben mis hermanos,
que esto lo saben se refiere al versículo 18. El versículo 18 ahí en tu Biblia dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiere decir que la persona que está leyendo el texto es un creyente. Ya es un discípulo de Cristo, no es un no creyente. Entonces Él ya encontró las buenas nuevas de salvación. Quiere decir que ha sido crucificado con Cristo, como lo hemos estudiado. Cristo ahora mora en su corazón y su espíritu trabaja en Él. Entonces esta es una persona que ya la palabra se incrustó y usó la palabra plantada. ¿Ves ahí en el 18? La palabra de verdad, refiriéndose a la palabra del evangelio. Entonces, por eso dice, esto lo saben, que ya la palabra de la verdad viven ustedes, mis hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Entonces empieza a hablarnos de que hay una reacción. Esta primera sección habla de que hay una reacción correcta a la palabra de Dios. Versículos 19 al 27 es la parte del capítulo que dice que el cristiano será conocido, el verdadero creyente, el verdadero discípulo, la fe genuina, la que es genuina, será conocida por su reacción a la palabra de Dios. Versículos 1 al 18 de Santiago está enseñando que la fe cristiana implica sufrimiento, implica pruebas, es parte del cristianismo, pasar por pruebas. Y dice que también las pruebas serán de bendición, versículos 1 al 18, porque lo que hacen es que purifican la fe, le sacan las cosas malas que tenemos de nuestra fe y la purifican y nos permiten vivir de una mejor manera para la gloria de Dios. Y somos purificados por medio de la prueba. Y también 1 al 18 enseña que hay algo que normalmente anda por allí acompañando las pruebas, las tentaciones. Y clarifica muy, muy bien Santiago que la prueba viene de Dios, las tentaciones no. Y que los creyentes, los verdaderos creyentes, tienen una responsabilidad sobre qué hacer cuando son tentados. Y que si algo pasa es responsabilidad del creyente por no administrar la tentación de una manera correcta. Entonces ahora venimos a nuestra sección y lo que nos dice es: marca primera de una fe genuina. Reacciona de una manera específica a la palabra de Dios. Y esa primera razón, la fe verdadera responde con humildad a la palabra de Dios. Mira esos primeros versículos. Dice: cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Ahora, porque ha venido hablando de la palabra de Dios, uno podría pensar, y creo que no está mala la interpretación de esto, tiene que ser que cuando leemos la palabra de Dios seamos tardo para pronto para escuchar lo que enseña, tardo para hablar, para reconocerla y aceptarla, y tardo para enojarnos o contradecirla. Ahora, una segunda posibilidad es de que Él haya hecho una pausa en venir hablando sobre los frutos de la palabra de Dios en el corazón de las personas. Haga una pausa y ahora quiera hablar sobre comunicación verbal entre creyentes y cómo es lo que es la manera correcta de hablarse entre creyentes. Entonces hay evidencia que podría ser o una o la otra. Habría que tomar una decisión. Yo voy a tomar ambas. Porque si la persona está acostumbrada a ser humilde delante de la palabra de Dios y escucharla con humildad, recibirla y aceptarla, y no contradecirla ni enojarse porque dice algo que no le parece, sino que con humildad se somete a ella, él también se acostumbra a ser humilde cuando tiene que escuchar a otros o cuando tiene que relacionarse con otros. Si está acostumbrado a ser o acostumbrada a ser humilde delante de Dios, se va a volver humilde con respecto cuando otros vienen y le hablan. Entonces, esta humildad es descrita como ser lentos para hablar. Empieza describiéndola, sean lentos para hablar. Eso habla de restringirse,
Eso habla de apagarse antes de hablar, apagarse para más bien poder escuchar. Es algo contrario a lo natural que está en nosotros. Entonces, al hablar, por ejemplo, el término de ser pronto para oír. Oír tiene que ver con asimilar, entender lo que está diciendo y aceptarlo y recibirlo. Ser rápido en eso. Ser rápido en reconocer lo que dice y aceptarlo como verdadero. La palabra de Dios. Ahora, cuando dice tardo para hablar, es ser lento en contradecirla o ponerle objeción, creer que podemos saber mucho. Y ser tardo para la ira tendría que ver como que la verdad que está siendo expuesta, simplemente evitarnos en rebeldía contradecir lo que la palabra de Dios está. Eso no sería humildad, eso sería creer que podemos saber más. Si esa es la aplicación correcta, no está hablando de que no podemos pensar. Estamos hablando que debemos de pensar y debemos de analizar y debemos de concluir lo que está diciendo. Pero una vez que estamos concluido lo que ha dicho, ya no es una cuestión de opinión. Ya eso no es una cuestión de opinión, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces la reacción de enojo, crítica a lo que la palabra está enseñando, no es humildad, es orgullo. Porque la palabra es perfecta y la palabra es de Dios y Dios es perfecto y su sabiduría es perfecta. Entonces, humildad delante de la palabra de Dios. Ahora, cuando pienso aplicado eso a la relación con otros, cuando haya una conversación con otros, la humildad de lo que hace, si estoy acostumbrado a practicar eso en mi vida, busco humildad cuando alguien me está hablando, para ser lento, rápido para escucharle, saber qué es lo que está tratando de decir, no tanto en las palabras, pero en el corazón. ¿Cuál es su preocupación? ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Necesito apagarme también un poquito para tratar de entender. Y una vez que entiendo, entonces necesito también ser lento para hablar, ya sea para decirle no o contradecir, pero tratar de recibir, tratar de entender. Esa humildad me permitiría inclusive tratar de decir, aunque yo no esté de acuerdo, en vez de hablar y contradecir, quedarme callado y decir muchas gracias lo que me estás diciendo. Voy a pedirle a Dios me enseñe lo que quiere enseñarme con lo que me estás diciendo. Deja las puertas abiertas para que lo que has recibido de la persona pueda llegar a ser de bendición para él. Y evita el enojo. ¿Saben? El enojo humano no produce santidad. El enojo humano no produce frutos en el corazón de una persona. El enojo humano no produce un comportamiento permanente en otro. La obra solamente la puede hacer Dios. Si tenemos que corregir a nuestros hijos, el enojo no va a producir santificación en el corazón de nuestros hijos. Trabajé en empresa por muchos años y si había un empleado eficiente, no eran los que eran un poco de enojones. No, los eficientes y los mejores y los más hábiles y los que más uno quería conservar eran los buenos pero humildes, porque podían expresarse en términos que son entendibles. El enojo no es una herramienta realmente buena. Si usted se caracteriza así en su trabajo o en la universidad o en el colegio o en la escuela, en realidad no es escuchar adecuadamente. Enojarse no es escuchar adecuadamente. Estorba la conversación. De hecho, la corta la conversación, la comunicación. Eso se los digo porque le dicen la palabra, pero también por experiencia propia. Eso es lo que yo creo cuando me permito enojarme con mi esposa, con mis hijos. Estropeo lo que Dios quiere hacer. Es el débil de carácter
el que suele enojarse, no el fuerte de carácter. El fuerte de carácter se controla. Un cristiano, una cristiana, no se supone que ya nunca más se enoja. No. Pero normalmente ha desarrollado un dominio con respecto al enojo. Porque es un fruto del espíritu. He hablado con muchos de ustedes en este año, poder conocerles un poquito. Y yo he podido darles a conocer a ustedes un poquito de mí. Y muchas de las cosas que tenemos en común es que lo que éramos antes y lo que por gracia Dios ha ayudado en nuestros corazones. Y una de las cosas es que el hombre enojado, rabioso que explotaba, ese es, gracias a Dios, algo muy del pasado. Aunque todavía luchamos y tenemos la lucha y somos, pero ya no nos identifica hoy. Eso es lo que se supone de un creyente. Entonces, por eso el versículo 21, miren lo que dice, el 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechen toda inmundicia y todo resto de malicia. Está hablando sobre la figura de desvestirse de esas cosas, matar esas cosas, pero estar en lucha contra esas cosas. Todo lo que es de mal, todo lo que es enojo, todo lo que es rabia, todo lo que es explotar, todo lo que tiene que ver con lo que es ser impetuoso y estar criticón y tratando de molestar, tratando de perjudicar. Deshacerse, desvestirse, porque ese es el viejo nosotros, no el nuevo. No es tanto el pleitero, el criticón, el que lo sabe todo. En vez es el manso, no menso, pero manso. Él piensa, ella piensa, puede hablar con control. Y cuando se está enojando, entonces ¿qué? Se domina. Porque es fruto del Espíritu. Sigue diciendo el versículo. Toda inmundicia, todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Habla de implantar, está hablando de agricultura. Si el evangelio está trabajando en el corazón, ya hizo raíz y ahora está dando ¿qué? Fruto. Es un fruto. Nosotros tenemos que limpiar nuestra cultura, que enojarse es normal. Que enojarse es normal. Es que yo soy Salazar y los Salazar somos muy enojones. Entonces no sos un cristiano. Sos un cristiano. Los Salazar cristianos no pueden ser iguales que los Salazares no cristianos. Debe haber una diferencia. Es que yo vengo de tal país y los que somos de tal país hablamos así. No. No, discúlpeme. En Cristo ya no. En Cristo ya no. Ahora, ser calmos en cuanto a la ira no quiere decir de que no hablamos, solamente que lo sabemos hacer de una manera que trae gloria a Dios. ¿Tiene sentido? Entonces el versículo termina diciendo con la humildad de la palabra implantada que es poderosa para salvar almas. Si es poderosa para salvar, es poderosa para transformar. Mis hermanos, la fe verdadera responde con humildad ante la palabra de Dios. Eso es una marca nuestra, tiene que volverse una marca nuestra. No debiéramos de hacer las prácticas que practica el mundo, debiéramos de hacer las prácticas que practica la iglesia de Dios. El hombre y la mujer que Dios quiere de usted es una persona en dominio, con una gran responsabilidad delante de la palabra de Dios, con un gran respeto y devoción delante de la palabra de Dios, que entonces fructifica en uno y puede uno mostrar eso delante de los demás. Eso lo podemos hacer, los frutos, por gracia solamente, no porque lo merecemos, no porque son méritos propios, es porque el Señor ha generado fruto para la gloria de Dios. La fe verdadera reacciona con obediencia a la palabra de Dios. Mira el 22. Sean hacedores
de la palabra, no solamente oidores. ¿Qué es un hacedor? No creo que esté diciendo sobre volverse un hacedor, no creo que esté diciendo que sea una persona que ahora solo hace la palabra de Dios. Siempre la hace, nunca se equivoca. No creo que ese es el concepto allí. El concepto allí es que está siempre intentando hacer la palabra de Dios. Eso deja la posibilidad que a veces no lo logra, a veces se encuentra no haciéndola, pero porque es un hacedor en el sentido que está continuamente batallando por volverse un hacedor en todo. De pronto se encuentra 2024, de pronto se encontró en ese año como conclusión después del año nuevo, ¿verdad? Que uno hace, que uno viene y hace metas nuevas para el 25 y se encuentra que no ha estado siendo hacedor en esta área. 2026, ya soy un hacedor en esta área, pero estoy como oidor en esta otra. Es un proceso. El hacedor es una persona que está comprometida, ha determinado luchar, estar en lucha con su pecado y estar tratando de encontrar maneras de cómo él puede volverse hacedor en lo que solamente está siendo un oidor. Dice, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Si alguien está contento caminando solamente en un área como oidor, sin ser un hacedor, se está engañando, dice Santiago. Se está engañando a sí mismo. Y entonces viene y da dos ilustraciones. En realidad podría ser una, pero digamos son dos ilustraciones de por qué eso no puede ser. Y dice la primera: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. En ese tiempo los espejos no eran como los suyos y los míos hoy. Por favor, levánteme la mano el que tiene un espejo en la casa. Qué dicha, porque en el otro grupo la mitad no levantó la mano. Yo iba a hacer una rejunta para ver si les ayudamos porque no tienen espejo. Entonces, en ese tiempo los espejos no eran tan claros como los nuestros. De hecho, estaban hechos como de algún metal específico. Entonces, para poder verse bien, había que concentrarse y poder verse bien ahí en el metal. Poner atención para poder verse. Pero una vez que una persona que usaba uno de esos espejos y encontraba algo que no está bien, entonces piensen lo raro, qué extraño, que usted encuentra algo que no está bien y no hace nada. Se da la vuelta, está mal, uy, mira lo que tengo. Se da la vuelta y se le olvida y no hace nada. Por ejemplo, si yo estoy con gente, con ustedes en mi casa, recibiéndolos a comer y comemos, ¿verdad? Y entonces yo a veces tengo la costumbre de irme para el baño, ¿verdad? Y entonces vuelvo al espejo y ¿qué hago? ¿Para qué? ¿Qué estoy tratando de hacer? Ay, seguro que aquí nadie hace eso. Solo yo. Entonces, ¿usted qué está buscando ahí, verdad? Entonces, digamos que encontré algo. Negro, ¿verdad? Ay, seguro que entonces no tiene sentido que yo lo vea y yo diga, uy, vea qué feo eso que acabo de encontrar. Que me vuelva, no haga nada y se me olvide y continúe. No tiene sentido. Si usted encuentra una falta en el espejo, usted la resuelve. Mis hijos normalmente me tienen que estar recordando en un montón del día. Entonces voy ya listo con el salveque, voy para la iglesia, voy a ir a trabajar. Hasta luego, chicos. Y yo es como, el pelo. Entonces voy al espejo y hay una porción de mi pelo que trata de ir para la derecha y una porción del pelo que quiere ir para la izquierda y otra para arriba. Y entonces ya me acomodo y me peino. Gracias, mis amores, y me voy. Las personas pueden ser ese espejo que nos podrían dar a entender lo que está mal. Pero la palabra de Dios es la fuente más perfecta para mostrarnos lo que está mal. El solo oidor no tiene sentido. Porque si la palabra le muestra, le está diciendo, él dice, sí, yo entiendo lo que me está diciendo que está mal, sí, yo lo acepto que está mal, recibo lo que está mal,
y no hace nada, no tiene sentido. Es como esa persona que se vio en el espejo, vio lo que está mal y no la corrigió. Ahora luego dice el segundo ejemplo, y es el ejemplo que está invitando a practicar la verdadera reacción de humildad, lo que hace la fe verdadera, lo que hace el verdadero discípulo. Dice, versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, eso quiere decir que si la ley, la palabra de Dios es perfecta, me va a decir la verdad sobre lo que está malo. No me va a mentir, puedo confiar en ella. Dice, la ley de la libertad, la palabra de Dios, si el evangelio está en mi corazón y está plantada, ahora soy libre. Somos libres de decir no. Somos libres de decir no más. No voy a hacer como mi papá. No voy a hacer los pecados de mi papá. Voy a hacer las virtudes de mi Salvador. No voy a copiar los ejemplos de mi familia, o lo que todos los Salazar hacen, o lo que todos los costarricenses hacen. Voy a ser criatura nueva, porque en Cristo soy libre, la ley de la libertad. No me tengo que atar a nada, porque ahora en Cristo soy nueva criatura, para poder ser como Cristo es. Si soy miembro de Cristo, si he sido crucificado con Cristo, si le sirvo a Cristo, todo lo que hemos estudiado. La ley de la libertad dice que esta persona entiende que Cristo está trabajando en su corazón, que ahora tiene una nueva realidad de la cual goza de una nueva libertad. Ha sido empoderado, ha sido habilitada para poder cambiar. Entonces dice, vuelvo al versículo 25 y dice, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Un hacedor quiere decir de que se pone a actuar y logra el cambio. Entonces, el hacedor tiene una responsabilidad, tiene que actuar. El evangelio está trabajando y es el poder del evangelio el que puede cambiar, pero uno tiene que prestarse para poder hacerlo. Entonces dice, y este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado quiere decir gozoso, tendrá dicha, encontrará gozo, habrá satisfacción, habrá bendición. El bienaventurado reconocerá lo que es la voluntad de Dios y lo que no es. Entonces volverme un hacedor, un constante hacedor, tiene una bendición, una promesa de bienaventuranza. Bienaventurado el que busca encontrarse siendo hacedor de la palabra y no solamente oidor. Mis hermanos, esto es sumamente importante. Quiero hablarles de ser un oidor. Para poder ser un hacedor, necesitamos ser un oidor. Primero, ser oidores es bueno, es el primer paso. Y luego pasar a la acción, hacerlo. Para ser un buen oidor, no sé usted, pero yo, cuando tengo que aprender, yo tengo que prestar nota. O sea, si usted me coloca a mí en una clase, yo llego con cuaderno. Si me importa, llego con cuaderno. Y yo tomo nota. Lo practiqué, no lo practiqué muchas veces en el colegio. Y me iba fatal. No lo practiqué en la universidad y también me fue mal. Pero en el momento que lo practiqué en la universidad, estudiando la palabra de Dios, me fue súper bien. ¿Por qué? Porque logré reconocer mi capacidad de aprender, mi manera en la que aprendo. Y porque en el caso de lo de la Biblia, en el caso de aprender lo que es de la palabra de Dios, se volvió tan importante para mí, que entonces aprendí por experiencia las maneras en las que no aprendo, encontré una técnica para aprender más efectivamente y entonces desarrollé el hábito de cómo aprender. Entonces, no voy a un lugar, a una enseñanza, no importa quién esté enseñando, yo llevo mi cuaderno y yo apunto lo que la persona dice. Yo trato de esquematizar lo que la persona dice. ¿Por qué? Porque quiero aprender.
Si no, no voy a aprender. Yo me conozco. Mi hermano, el que me sigue a mí, tenía un compañero. Él llegaba siempre y decía que en la universidad él tenía el mejor amigo de él, Carlos. Decía que él no estudiaba, que él no apuntaba nada y se sacaba siempre cienes. Y yo sabía que mi hermano no se sacaba cienes. Mi hermano estudiaba mucho. Entonces yo decía, no puede ser que una persona no tenga que ni apuntar ni estudiar y se saque cienes. Y me acuerdo de estar presente. Yo tenía examen en la universidad en el mismo momento que mi hermano y estaba Carlos. Entonces fui donde Carlos y le dije, Carlos, una pregunta. Dice Federico que esto y esto y esto y esto. Me vuelve a ver y me hace, sí, así es. Yo no tomo notas ni estudio. Y yo, a ver, ¿cuándo fue la nota del último examen? Ah, nos lo acaban de dar. ¿Y cuánto se sacó? 100. Y entonces, ¿cómo haces, Carlos? Y me dijo, pongo mucha atención. ¿Saben qué? Yo no soy como Carlos. Decía, Bárbara, ese tipo está solo en el mundo. Si usted es como yo o si usted es como Carlos, va a tener que tomar una decisión. Porque es tan valioso el aprender. Es tan valioso que yo aprenda bien para que yo le pueda enseñar a mis hijos o para que yo pueda estar pastoreando y cuidando y edificando a mi esposa. Es tan importante para que yo pueda encontrarme siendo útil para el Señor, que si yo registro, si yo desarrollo una metodología de aprenderme lo que estoy estudiando de la palabra de Dios para que se vuelva propio, entonces voy a estar tratando la palabra de Dios con la verdadera importancia que tiene. Le pongo un ejemplo. He sido profesor de cómo predicar. Mi trabajo ha sido casi por 9 años entrenar pastores para cómo predicar. Eso quiere decir que eran pastores que han practicado cómo predicar por 30 años. Luego vienen a la clase y muchos de ellos me dicen, entonces no he estado predicando la palabra de Dios. Y en algunos casos la respuesta ha sido, si usted lo dice es porque es así. Predicar la palabra de Dios es predicar la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces enseñándole la manera de cómo enseñar. Y lo que he podido observar al verlos hacer eso es de que muchos de ellos no han desarrollado una metodología de cómo aprender y cómo practicar. A veces el curso no es tanto sobre cómo decir las cosas, es sobre cómo estudiar y registrarlas y volverlas propias. El discípulo de Cristo, si es un oidor, debe desarrollar un amor por la palabra que lo busca aprender la palabra. Entonces, una de las cosas que debiera de mostrar, una de las cosas que les he enseñado a esos pastores durante años, es que si lo que la gente se recuerda sobre un sermón es la ilustración, eso es un fracaso. Si usted lo que se recuerda de un sermón es la ilustración, mi hermano, perdiste el tiempo, 40 minutos. Si lo que usted se acuerda es de una aplicación del texto solamente, o lo que usted se acuerda nada más es eso vacilón que dijo el predicador, perdiste tu tiempo. Porque tu responsabilidad es salir de con la verdad registrada hasta donde puedas. Y si tú es como yo, que yo no logro hacerlo en estos 45 minutos, lo que deberías es desarrollar una manera de cómo registrarla, anotarla para que puedan meditarla durante la semana, para que puedan memorizarla y para que entonces puedas hacerla propia. Hacerla propia. ¿Saben? En enero es muy posible empecemos un libro de la Biblia, nuevo de la Biblia. Y yo pienso imprimir unos cuadernitos que diga, ya sea Primera de Juan, y que diga Emanuel, Iglesia Bíblica Emanuel, para que usted compre uno de esos y usted registre su sermón. Un señor va a la iglesia, fue a la iglesia, su esposa estaba enferma. Siempre era la esposa la que lo jalaba a la iglesia, ¿verdad? Pero la esposa se enfermó y él fue solito a la iglesia. Entonces se devuelve después de la iglesia y llega a la casa. La esposa estaba enferma y le dice, mi amor, ¿cómo estás? Y le dice la esposa, bien, bien. ¿Cómo te fue en la iglesia? Ah, me fue muy bien. Le dice, ¿y de qué estaba enseñando el pastor? Le digo, sobre el perdón, sobre el pecado, ¿verdad? Y le dice, ah, qué bueno. ¿Y qué dijo sobre el pecado? Dice que el Señor, que estaba mal. ¿Saben? Esa broma, esto es un ejemplo, porque la gente en la iglesia no está entrenada, no sabe qué es lo que tiene que hacer cuando viene aquí a sentarse.
Lo que la gente tiene que venir al sermón es a volverse un oidor de la palabra, un registrador, un aprendedor de lo que dice la verdad. Lo que tú tienes que aprenderse son las ideas. Esas ideas son las que debes registrar y saber cómo ponerlas en práctica. Pero siempre habrá, cada mes, la manera de ponerlas en práctica cambia. Las maneras de situaciones o el tiempo de tu edad o la condición de vida cambia. Lo que necesitas memorizar son las verdades, para que entonces, sabiendo las verdades, las pongas en práctica cuando la situación se presenta. Eso es ser un hacedor, un verdadero oidor. Te animo a evaluar tu manera de aprender. Establece una metodología para aprender. No todos tenemos que tener la misma, pero si la tuya normalmente no funciona, necesitarías copiarla de otros para ver si tal vez puedes volverte un oidor más eficiente. Amén. Considéralo, por favor, con humildad te lo pido, para que te vuelvas un aprendedor de la palabra. Cuando dice hacedor, de nuevo, no es alguien que la logra a la perfección, pero es alguien que normalmente está buscando practicarla. Otra manera de aprender, busca un grupo a quien enseñársela. Estas 3 ideas que vienen aquí, ¿a quién se las vas a enseñar ahora? Apúntalas, regístralas, sepa cómo aplicarlas, cómo ilustrarlas y enséñaselos a otros, aquellos cercanos a ti, y vas a aprender más. Los verdaderos discípulos practican una obediencia aceptable a Dios. Ahora habla de los resultados de ser un hacedor, un verdadero oidor y un verdadero hacedor. Los verdaderos discípulos practican una obediencia aceptable al Señor. Quiere decir que hay una obediencia que no es aceptable al Señor y hay una que sí lo es. Entonces, el pasaje empieza a hablarnos muy específicamente. Ya lo cerré, perdón. Empieza por hablarnos de deshacernos. Nos vuelve al tema sobre el enojo. Y entonces dice el versículo 25: si alguien se cree religioso, o sea, si es un verdadero discípulo, si tiene una fe genuina, dice, pero no refrena su lengua, de nuevo, ser lento para la ira, lento para ventear, lento para explotar. Dice, sino que engaña su propio corazón. Una persona que cree que es un verdadero discípulo, pero no refrena su lengua, se está engañando a sí mismo. Hay 2 posibilidades: camina en desobediencia o es un no creyente, nunca ha sido convertido. Entonces, cuando habla de ser no refrenar la lengua, dice, sino que engaña su propio corazón. La religión de tal es vana. Mis hermanos, el chisme, el mentir, el ventearse, el explotar, el andar constantemente usando la lengua, ya sea para decir malas palabras o hablar obscenidades o hacer bromas que traen ira, que producen, que se vuelve una provocación para otros. Todo el manejo de nuestras expresiones y comunicaciones, necesitamos volvernos hacedores de la palabra de Dios en cada una de ellas. Porque si no, la religión que estamos practicando no es verdadera ni pura, pero falsa. Eso hace el hacedor. Ahora mira la segunda. Ya no es con el control de la lengua. Dice el 27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es de visitar a los huérfanos y a las viudas en las aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Está apartado del mundo. Las viejas prácticas del mundo se deshace de ellas. La manera del mundo de ver la esposa, la manera del mundo de ver el esposo, la manera del mundo de ver los hijos, la manera del mundo de ver el dinero, la manera del mundo de ver la palabra de Dios, se va deshaciendo de esas cosas y empieza a traer los pensamientos de la palabra. Pero dice también que ve la necesidad de otros y reacciona con pasión y pone los huérfanos y las viudas, que en ese tiempo no podían sostenerse a sí mismos, porque las viudas, las mujeres en ese tiempo, en ese contexto, no tenían acceso a posiciones con salario.
Entonces, si se quedaba viuda, no podía comer. Y si tenía hijos donde murieron los padres, no comían. La iglesia, movida por la palabra implantada, tenía compasión y solventaba la necesidad de esas personas. Mis hermanos y hermanas, esta iglesia tiene necesidades de distintas maneras. Te llamo a practicar tu compasión. En 2 semanas vamos a presentar la estructura de pastoreos. La siguiente semana vamos a tener para ti ahí en el foyer, en el ¿cómo se llama el foyer? Ahí después de las puertas. En el vestíbulo. Gracias, Paquito. Todas las oportunidades de servicio que hay en esta iglesia. Ahí van a estar. Y no busco que tú vayas ahí y te apuntes. Busco que las veas y que tengas compasión. Que te vuelvas un hacedor de la palabra y tengas compasión al ver las necesidades que tienen tus hermanos, que tenemos todos nosotros, y que te mueva la compasión de Cristo y tomes tu rol si no lo tienes ya. Mis hermanos, el verdadero creyente, el verdadero discípulo, él recibe de todo corazón la palabra y la acepta, la obedece con todo lo que tiene y lo hace de una manera agradable a Dios. Hacer discípulos es el proceso en el que entra un hombre y una mujer cristiana para poder seguir el camino de Jesús. Hemos sido hechos salvos para seguir a Cristo. Para seguir a Cristo y la manera de vivir de Cristo. Amén. Recibe la palabra humildemente. Recuerda la palabra constantemente. Y obedece la palabra con todo tu corazón. Déjame repetirte. Recibe la palabra de Dios humildemente. Recuerda, memoriza, vuelve tuya la palabra de Dios constantemente y obedécela con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Eso es ser un hacedor de la palabra de Dios. Vamos a orar.